Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. Hace años escuché que Jesús andaba yo en un barco. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor. En el mundo feliz reinaron por. Andaba yo en un barco. Tú eres mi razón, ve y dile a otro. Tú eres mi razón de cantar, Señor. Creo que mi Dios me ha formado, ha creado mis manos y mi voz también. Creo que en la naturaleza hay tanta belleza que sus manos formó. Tú completas hoy mi vida, no puedo vivir sin tu amor. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón, quiero servirte, mi Dios. Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen Creador. Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración. Todo el universo te alaba y yo te alabo con esta canción. Tú eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón. Quiero servirte, mi Dios. Eres mi razón de cantar, Señor. El aire que respiro, la fuerza para continuar. Nada sin ti yo puedo hacer. Tú eres mi felicidad. Tuyo es mi corazón.
servirte, mi Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de voces y señales del tiempo del fin. Esta es nuestra tercera presentación, donde vamos ahora a empezar a enfocarnos en una sección particular del libro de Apocalipsis. Hemos hablado acerca de la parte central de este libro y hemos entonces analizado algunos principios generales que nos pueden ayudar a entender su contenido. Ahora empecemos a aplicar esos principios para entender una porción que es bastante central dentro de este libro. Pero antes de hacerlo, invitemos una vez más la presencia de nuestro Dios. Querido Padre, gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder reunirnos para estudiar tu santa palabra, poder conocer más acerca de ti y sobre todo, Padre Santo, entender tu mensaje para nuestros días. Te ruego de manera particular que tú nos dirijas en este estudio y que podamos, Padre Santo, aprender, pero a la misma vez practicar para que otros conozcan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué bien. En este día, una vez más, vamos a entrar de lleno en el libro de Apocalipsis, pero ahora vamos a ir en forma particular a la parte central del libro de Apocalipsis. Y esta parte central, ustedes se acordarán, mencioné, la componen 3 capítulos de este libro. Los capítulos son el 12, el 13 y el 14. Capítulo que sirve, número 1, para presentarnos a nosotros una interrupción entre las primeras 3 series de 7 que aparecen en las visiones de Juan, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, interrumpida por esta parte central, y luego entonces viene la última serie que son las 7 plagas postreras. La diferencia entre las dos es que mientras que en las primeras 3 todavía la gracia de Dios está disponible, en la última serie de 7 ya no hay gracia de Dios. Y la unidad central nos explica por qué si acaba la gracia de Dios. Y es porque Dios introduce juicio, trae juicio sobre la tierra. Una vez que termina el juicio, termina la actividad en el cielo y luego entonces se cierra la gracia y lo único que falta es la venida del Señor. ¿Qué tiene de manera particular esta sección que necesitamos prestarle atención? En este momento yo quiero invitarlos para que me acompañen en sus Biblias. Vamos al capítulo 12 de este libro. Este capítulo 12 es un capítulo brillante porque nos describe la historia de la iglesia cristiana desde su época apostólica, tiempo de la primera venida de Jesús, hasta el tiempo final, con un pequeño paréntesis. Y es de ese paréntesis que nosotros estaremos enfocándonos más de lleno en la próxima presentación. Quiero por el momento que veamos los siguientes elementos que nos van a ayudar a entender este capítulo 12 de Apocalipsis. En primer lugar, el capítulo 12 está escrito de una forma bastante interesante. Comienza presentándonos eventos en la tierra y estos eventos en la tierra se encuentran descritos en el capítulo 12, versículos 1 hasta el 6. Y estos eventos en la tierra tienen como protagonistas a 3 personajes. El primer personaje es una mujer. Segundo personaje es un dragón. Tercer personaje es un hijo varón. Y escribo la misma frase que aparece en el libro de Apocalipsis. 3 personajes o 3 protagonistas en esta primera parte del capítulo 12 de Apocalipsis. Luego, las escenas cambian para que ahora se trasladen al cielo. Y estas escenas aparecen en el capítulo 12, los versículos 7 hasta el versículo 12.
Y entonces dentro de estas escenas, ahora los protagonistas son solamente dos. Por un lado está el dragón, del cual ya habíamos hablado, y también está el hijo varón. Esos son los dos protagonistas de esta segunda sección de Apocalipsis, cuyos eventos ocurren allá en el cielo. Luego entonces, la tercera parte de este libro nos vuelve a trasladar a la tierra presentándonos eventos terrenales. Y estos aparecen registrados en el capítulo 12, los versículos 13 hasta el versículo 17. Y entonces, ahora los protagonistas de estos dos, de esta última porción de Apocalipsis, son entonces la mujer y el dragón. Son los protagonistas. Qué interesante. En la primera sección aparecen los tres juntos. En la segunda sección aparecen los últimos dos, el dragón y el hijo. Y en la tercera sección aparecen los primeros dos, la mujer y el dragón. Ahora bien, dentro de ese marco que aparece en el capítulo 12, también es importante prestar atención un poco a cierto lenguaje que aparece escrito en el capítulo 12. Hay cierta terminología que Juan emplea en este capítulo para ayudarnos a entender un poco más ampliamente lo que está aconteciendo o lo que se está narrando en el capítulo. Juan comienza hablándome acerca de una mujer. Y luego entonces me dice a mí que esta mujer está embarazada y está por dar a luz. Y luego me dice a mí que lo que da a luz es un hijo varón. Da a luz un hijo varón. No perdamos por alto el uso de esa terminología. Luego me dice a mí que hay un dragón que está pendiente y está listo para devorar al hijo cuando nazca, pero a este dragón se lo describe de una manera particular. Se le llama serpiente antigua. Se le llama serpiente antigua. ¿Qué terminología tan interesante está utilizando Juan allí? Y luego entonces sigue Juan escribiendo su libro y luego me menciona también que hacia el final, cuando el dragón finalmente no puede con el hijo varón y ahora quiere atacar a la mujer, resulta que su enfoque es la destrucción de la simiente de la mujer. Ahora bien, cuando usted empieza a notar el uso de esos términos, mujer, hijo varón, serpiente antigua, simiente, ¿qué se le viene a la mente? Automáticamente Juan me está trasladando al principio, a Génesis, capítulo 3, versículo 15. Y con el uso de esta terminología, Juan me está diciendo a mí, el conflicto que tuvo su inicio aquí en la tierra, allá en Génesis, en el capítulo 3, ese conflicto no concluyó en la cruz del Calvario. Muchos piensan que ya con la cruz el diablo quedó derrotado, ya nosotros estamos triunfantes, vivimos por la gracia y lo único que esperamos es el traslado al cielo y nada más. Y por eso mucho énfasis se da a los conceptos de gracia, de amor, etcétera, porque se piensa que la cruz acabó con todo.
y lo que Juan me está diciendo a mí a través del uso de estos términos, es que el conflicto que se iniciara allá en Génesis capítulo 3 no concluyó en la cruz del Calvario. Con esto no quiero disminuir o reducir la importancia de lo que significa la cruz para el creyente o para el cristiano. Lo único que quiero mencionar es, la cruz es central porque allí Jesús obtuvo la victoria y nos garantizó a nosotros la oportunidad de poder heredar la vida eterna. Pero allí el diablo no fue destruido. Fue vencido, pero no fue destruido. Porque todavía estamos en la tierra y el diablo sigue tentando y el diablo sigue destruyendo y realizando diferentes tipos de cosas. Y Juan me está diciendo a mí, este conflicto que comienza en Génesis no haya su fin, sino hasta la venida de Cristo Jesús. Ahora bien, dentro de este marco hay un detalle más que Juan me quiere presentar a mí. Y de manera particular tiene que ver con la mujer de Apocalipsis 12. Porque esta mujer de Apocalipsis 12 es descrita con un lenguaje bastante particular. Me dice el capítulo 12 de Apocalipsis que esta mujer está vestida de sol. Me dice que tiene la luna debajo de sus pies. Y me dice que tiene una corona con 12 estrellas. Y cuando usted toma esos tres elementos, inclusive en ese mismo orden, sol, luna, estrellas, ¿qué le recuerda automáticamente? ¿Qué evento le viene a la mente? Ese evento me lleva de regreso una vez más al principio. Génesis capítulo 1, versículos 14. Cuando en el principio Dios, en el cuarto día, hizo el sol, la luna y las estrellas. Ahora bien, ¿qué me quiere decir a mí Juan con esto? Juan me está presentando a mí a una mujer que no es una mujer literal, común y corriente, sino que es una mujer cuyos inicios se extienden desde los comienzos de la historia de esta humanidad, han continuado a través de la historia, introducen a un hijo varón a la tierra y continúan hasta el fin de la historia. Esta mujer no es una mujer literal, es un pueblo, es un movimiento que ha existido a través de la historia y que ha realizado ciertos eventos a través de la historia y que finalmente experimentará su último evento en el tiempo final. Ahora, analicemos a estos componentes. En nuestra presentación de hoy, vamos a enfocarnos en el primero evento en la tierra, Génesis 12, 1 al 6, y luego entonces el tercero evento en la tierra, Génesis 12, 13 al 17. El segundo, que está en el centro, ese paréntesis, lo analizaremos en nuestra próxima presentación. Así que desde ahora los invito para que me acompañen en la próxima presentación para poder analizar esa unidad, esa parte central del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Vamos entonces a la primera. Vamos a analizar a este evento que aparece en el capítulo 12, versículos 1 hasta el 6. Y en este evento tenemos entonces, como mencioné, tres protagonistas. La primera
es una mujer. Y la característica de esta mujer es bien particular. Y yo quiero que ustedes, por favor, le presten atención a estas características. Porque algo va a pasar con esta mujer más adelante que va a introducir aparentemente ciertos cambios. Yo quiero que ustedes entonces le presten atención. El capítulo 12 comienza diciéndome que Juan ve una señal en el cielo. Interesante, es la misma palabra semello con la cual Juan utiliza el capítulo 1, versículo 1, y nos dice a nosotros que este libro va a ser con símbolos o con señales. ¿Ok? Estoy tratando de ayudarles a hacer la conexión. Juan ve una señal grande en el cielo, ve una mujer que está vestida de sol, ve una mujer que tiene la luna debajo de sus pies. Y entonces, perdón, estoy escribiendo un poquito equivocado, tiene la luna. Y entonces me dice a mí que tiene sobre su cabeza una corona con 2 estrellas y está embarazada. Ahora bien, vamos rápidamente a tratar de entender algunos de estos elementos. Les voy a dar quizás algunas referencias para que ustedes las puedan también obtener. De pronto no las vamos a leer todas en honor al tiempo. Comencemos entendiendo el asunto de la vestidura de sol. Cuando hablamos de vestimenta, podemos referirnos, por ejemplo, allá a Apocalipsis, el capítulo 19, cuando Juan me presenta a mí al pueblo de Dios que está vestido con lino limpio, brillante, fino, y ese lino representa, o esa vestimenta representa la justicia de los santos. También si vamos al Antiguo Testamento, como les mencioné en la presentación anterior, el uso de vestimenta en el Antiguo Testamento también representa justicia o justificación, lo cual me indica a mí entonces que esta mujer está vestida de algo. ¿Pero de qué está vestida esta mujer? Y la palabra de Dios me dice a mí que allá en el libro de los Salmos, me dice la palabra del Señor que Dios se presenta como el sol de su pueblo. Así que este sol representa la justicia de Dios. Automáticamente me dice a mí que esta mujer no es cualquier tipo de mujer. Es una mujer que tiene la aprobación de Dios. O está vestida por Dios. La luna es un elemento importante porque la luna le provee a la mujer un sitio donde pararse. Le provee una estabilidad a esta mujer. A diferencia del sol, la luna no tiene luz propia, pero la luna refleja la luz del sol. Luego entonces, esta mujer que está vestida de la luz del sol, la justicia del Señor, está apoyada por un elemento que refleja esa misma luz. Y cuando vamos a la Escritura, y les presento a ustedes en la Escritura, y de pronto les voy a dar algunos pasajes bíblicos para que ustedes los tengan en sus mentes o los quieran anotar. Les mencioné el Salmo 84, versículo 11. Me habla a mí acerca de Dios como nuestro sol. Isaías 60, 19 y 20 me habla de Dios como nuestro sol. Hay otros pasajes más que también me muestran lo mismo cuando se trata de la luna. Vamos nosotros a notar que la luna tiene sus características, porque es entre el sol y la luna que ahora la mujer puede tener un sendero por donde andar. Y este mismo sendero es el que nos provee a cada uno de nosotros las sagradas escrituras.
Y por eso usted lea ya en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, los pies andan porque son iluminados. Tienen un soporte que les presenta su camino. El mismo Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, me dice a mí que tenemos la revelación de Dios más segura, que trabaja como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana aparezca. Y también cuando usted lee el libro de Proverbios 6, versículo 23, encontramos un elemento parecido. Ahora, noten ustedes algo en cuanto a estos dos primeros, la luna y el sol. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 14, usted va a encontrar que no solamente Dios hace el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día de la semana, también usted va a encontrar que ese sol, esa luna y esas estrellas tienen un propósito específico. Y el propósito es para separar no solo el día de la noche, sino también para hacer distinción en cuanto a los días, en cuanto a las temporadas, los tiempos y aún las estaciones. Hacen una obra de separación o hacen una obra de distinción. Y cuando vemos que esta mujer está vestida de sol y tiene la luna debajo de sus pies, entendemos entonces que esta mujer también tiene un propósito específico. No solamente está vestida o recibe aprobación divina, tiene un propósito específico sobre la tierra a través de todas las épocas, y ese propósito específico es de proveer una distinción entre la luz y las tinieblas, entre lo correcto y lo correcto, entre el pueblo de Dios y lo que no es pueblo de Dios. Y por eso es que el diablo tiene problemas con esta mujer. Cuando vamos a la tercera característica, la mujer tiene una corona. Y esta corona tiene 2 estrellas. Pero hay algo particular en cuanto a esta corona. Porque en el idioma original en el que se escribió el libro de Apocalipsis y el Nuevo Testamento, hay 2 términos que se emplean y que se traducen por corona. Uno es el término Estéfanos, de donde se deriva el nombre Esteban o Stephen en inglés. Y el otro es diadema, que en español prácticamente lo utilizamos así mismo como se pronuncia. Y hoy en día una diadema es algo que las damas colocan sobre sus cabellos o sobre sus cabezas para poder entonces manejar mejor o asegurar mejor sus cabellos o darle cierta forma a sus cabellos. ¿Cuál es la diferencia entre la corona Estéfanos y la corona diadema? Y la diferencia es sencilla. Mientras que la corona Estéfanos era la que se empleaba para colocársele a una persona que terminaba victoriosa de una competencia, de una batalla, como cuando los soldados romanos regresaban de una batalla y ganaban la batalla, el emperador les colocaba una corona de laureles a ellos. Este era un Estéfanos, corona de victoria, ganó. La diadema era más bien la corona que se empleaba para colocar a los reyes que eran coronados y que iniciaban su reinado. Esta mujer tiene una corona, pero el tipo de corona que ella tiene es Estéfanos. Y esta corona es significativa,
Porque no solamente me dice a mí que esta mujer ha obtenido una victoria, sino que también me dice a mí que para poder haber obtenido esa victoria, esta mujer tuvo que haber pasado por un conflicto. Tuvo que haber pasado por una lucha, por una controversia, y de esa lucha o esa controversia, la mujer sale victoriosa. Y la única manera como pudo salir victoriosa es porque ella estaba vestida con el sol de justicia y tenía la luna debajo de sus pies. Ahora bien, ¿cuál es esta mujer? Entonces, ¿por qué se emplea el término mujer allí? Si no es una mujer particular, literal, ¿qué representa esta mujer? A través de la historia, Dios utiliza el término mujer para indicar dos tipos de asuntos. O bien sea se refiere a una persona del género femenino, o bien sea se refiere a un pueblo. Y esto aparece descrito por primera vez allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Por primera vez se utiliza el término mujer para referirse a pueblo, allí en Génesis 3:15. Cuando Dios coloca enemistad entre la mujer y la serpiente, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, estamos viendo que el problema no era solamente entre el diablo y Eva, el problema iba a ser entre la descendencia de Eva que siguiera los principios de Dios y los que siguieran los principios de Satanás. Así que entonces esta mujer representa el pueblo de Dios que a través de los tiempos se ha caracterizado por mantener la justicia del Señor y mantener la plataforma o el apoyo de la palabra de Dios. Y es precisamente este pueblo el que está ahora encargado de introducir al hijo varón aquí a la tierra. Ahora, ese término o esa frase es interesante y aparece en Apocalipsis capítulo 12. Y no sé si a ustedes les ha parecido un poco curiosa la frase hijo varón. Hasta donde yo sepa, todo hijo que nace o todo bebé que nace y que es varón es hijo. Entonces sonara como una redundancia que fuera hijo varón. Porque es obvio, si es hijo tiene que ser varón o si es varón tiene que ser hijo. Pero Apocalipsis utiliza ambos. Y esto una vez más me lleva a mí de regreso a Génesis, el capítulo 3. Y también me agrega el capítulo 4, donde se me presenta a mí que la promesa de la venida de la simiente es descrita en términos masculinos. Este te herirá en la cabeza. Es un varón que vendría, una simiente varón que vendría. Y luego Eva, cuando concibe y da a luz a su primer hijo, le llama Caín, porque ella en su mente pensaba que este era el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho allá en Génesis 3:15. Adquirido es varón por Jehová, dijo Eva cuando nació Caín. Así que entonces esta mujer se encarga de introducir al Redentor del mundo aquí en la tierra, a Cristo Jesús. Es la iglesia del Señor a través del tiempo que introduce al Mesías al mundo. Pero esta mujer no puede introducir al Mesías al mundo sencillamente o en forma fácil, porque me dice a mí el capítulo 12 y el versículo 2 que esta mujer era atormentada para dar a luz. Y la pregunta que surge es, ¿atormentada por quién? Y el único otro personaje que está atormentando o que aparece como protagonista en la historia es el dragón que se para enfrente de la mujer.
Así que me da a mí a entender entonces que el que atormenta es el dragón. Porque aparentemente el hijo varón es un problema o una amenaza para el dragón, y el dragón no le conviene que nazca y trata de impedir que el Mesías llegue al mundo. Y cuando usted va al Antiguo Testamento y lee las historias del Antiguo Testamento, usted va a encontrar que vez tras vez el diablo trató de impedir que el Mesías llegara aquí a la tierra. Por ejemplo, cuando mezcló la descendencia de Set con la descendencia de Caín, y el resultado fue un diluvio. Hubo corrupción en la tierra y entonces Dios envió un diluvio. ¿Por qué él mezcló las dos generaciones o descendencias, la de Set y la de Caín? Para que se corrompieran y evitaran que el Mesías llegara al mundo. ¿Por qué Dios le dice a Josué que cuando entrara a conquistar la tierra prometida, matara viejos, mujeres, hombres y niños? No dejara a ninguno allí. Y algunos teólogos han tomado eso como que Dios es un Dios carnicero o un Dios destructivo. No entienden por qué Dios está dando ese mandato. Hasta cuando entonces usted empieza a leer que Josué e Israel desobedecen el mandato de Dios, permiten que naciones cananeas queden en la tierra, y el resultado más tarde, ¿cuál es? Hay mezcla de la simiente de Israel con la simiente de las otras naciones. ¿Y cuál es el resultado? Corrupción. Ahora, noten ustedes algo que yo quiero presentarles a ustedes. A través de esta corrupción, no es que el diablo ha logrado que el pueblo se paganice tanto hasta el punto que rechace a Dios. Lo que el diablo ha hecho simplemente es mezclar dos creencias, formar una tercera creencia para que el pueblo entonces no distinga entre la verdad y el error. Les doy un ejemplo. Cuando usted va al tiempo de Elías, usted se va a encontrar que en el tiempo de Elías, el pueblo de Dios estaba en su etapa más baja espiritualmente. Se había logrado un sincretismo de dos fes o dos creencias. Por un lado estaba la creencia en Jehová, y por otro lado estaba la creencia en Baal. El diablo no sabe más por viejo que por diablo. El diablo no iba a llevar a Israel a rechazar completamente a Dios, pero el diablo le iba a mezclar las dos. Ahora, ¿cómo las mezcló? De la siguiente manera. La fe en Jehová pedía sangre y pedía sacrificio. La fe en Baal pedía sangre y también pedía sacrificio. Por eso es que usted ve que en el Antiguo Testamento había sacrificios humanos. Y usted ve que los profetas de Baal se cortaban el cuerpo para sacar sangre. Entonces, un israelita en el tiempo de Elías veía: Jehová pide sangre, pide sacrificio; Baal pide sangre, pide sacrificio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo con seguir la postura de Baal o seguir la postura de Jehová? No hay ningún problema, porque veían similitudes. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿O dónde radicaba la diferencia? La diferencia radicaba era en la fuente de la sangre y el sacrificio. Mientras que la fuente de la sangre y el sacrificio por parte de la fe de Jehová era el mismo Dios. Dios era el que vendría a morir y derramar su sangre. La fuente
de la sangre y sacrificio en la fe de Baal venía, era el mismo ser humano. Y entonces el pueblo en el tiempo de Israel estaba confundido. Y por eso Elías le dice en el monte Carmelo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. El pueblo estaba confuso porque habían dos teologías que se habían mezclado. Habían dos creencias, dos prácticas. Y el pueblo ahora veía que habían similitudes y aparentemente no había nada de malo entre ellas. Y no lograban entender que dentro de ese sincretismo, lo único que el diablo estaba haciendo era creando cierta desviación para que en lugar de poner la confianza en la sangre de Dios, pusieran la confianza en las obras del ser humano. No pierdan de vista eso, porque se va a volver a repetir. Vuelve otra vez. Ahora bien, volviendo entonces con el dragón, encontramos que la identidad de este dragón es claramente dada. Según el capítulo 12 y el versículo 8 y versículo 9, me dice a mí, el versículo 9 de manera particular, me dice a mí que este dragón tiene otros 4 nombres. Se le llama, además de dragón, se le llama Satán o Satanás, se le llama serpiente antigua, se le llama diablo y por supuesto se le llama dragón. Así que sabemos la identidad clara de este poder. Y sabemos que este poder no trabaja solo en la tierra. Porque a la misma vez este poder aparece descrito como teniendo 7 cabezas y teniendo 10 cuernos con 10 coronas. Ahora bien, entendamos esas cabezas, entendamos esos cuernos y entendamos esas coronas. En forma rápida, para que podamos pasar a la siguiente parte, les menciono entonces, cuando hablamos de cabezas, estamos hablando de reinos o estamos hablando de reyes. Y Juan nos ayuda a entender eso. No tenemos que ir muy lejos. En el capítulo 19 de su libro, capítulo 17 de su libro, o libro de Apocalipsis, hacia el final del capítulo 17, me está hablando a mí que estas coronas representan reyes, estas cabezas representan reyes. Hacia el final del capítulo 17 me aparecen estas cabezas. Y luego entonces, a partir del versículo 16, me dice a mí que estos cuernos representan reyes. O sea que el diablo trabaja a través de reinos y el diablo trabaja a través de reyes. Interesante el uso de los números, porque me presenta una plenitud de cómo el diablo ha utilizado a los líderes del mundo a través de todas las épocas para tratar de destruir a su pueblo. No solamente utilizó reyes paganos como Nabucodonosor, Ciro, el rey de Egipto, etcétera, también utilizó a los mismos reyes de Israel. Acab fue uno de ellos, etcétera. Así que él utiliza los líderes mundiales. Pero estos cuernos también tienen coronas. Al igual que la mujer tiene corona, este dragón también tiene coronas. Pero lo interesante es que las coronas que tiene este dragón ya no son estéfanos,
No son coronas de victoria. Ahora son diademas. Coronas de realeza. Lo cual me indica a mí, o me confirma, que la obra del diablo es a través de estos reyes terrenales. Bien, la descripción del panorama de esta gran controversia desde los mismos inicios a través de la historia y que terminará en el fin del tiempo. Pero entonces ahora, después de que me describen a esta mujer y a este dragón, todavía queda un tercer personaje. Y ese tercer protagonista es el hijo varón que ha de nacer. Y en esta primera parte del capítulo 12 solamente se me describe que la mujer da a luz al hijo varón, versículo 5, pero este hijo varón es arrebatado y es llevado para el cielo. No se dice mucho en ese momento. Ese hijo varón aparece más ampliado. Es en la segunda parte del capítulo 12, allá en los versículos 7 hasta el versículo 12. Y de ese hijo varón vamos a hablar en nuestra próxima presentación, nuestro próximo tema. Espero que me acompañen una vez más. Por el momento, dejando ese paréntesis del hijo varón por el momento, yo quiero ahora invitarlos para que me acompañen a la tercera parte o a la tercera sección del capítulo 12. Porque vamos a encontrar en esa tercera sección que ahora el diablo, no pudiendo destruir al hijo varón, ahora entonces se lanza contra la mujer. Noten ustedes la manera como trabaja el diablo. En esta primera parte, cuando la mujer está embarazada, el texto bíblico me dice en el versículo 2 o 3 que este dragón bermejo se para delante de la mujer, pero no la ataca. Espera para destruir al hijo varón. Pareciera que el verdadero enemigo o el principal enemigo no es la mujer, sino que es el hijo varón. Pero cuando no puede destruir al hijo varón, porque el hijo varón es arrebatado para el Padre hacia el cielo, entonces ahora sí quiere ir a destruir a la mujer. Y ahí es donde viene la tercera parte. Y quiero compartir con ustedes esa tercera parte. Acompáñenme. Capítulo 12 de Apocalipsis. Y vamos a leer los versículos 13 o brevemente analizar los versículos 13 al 17. Porque ahora entonces lo que no hizo en la primera parte, la va a tratar de hacer en la segunda parte. El capítulo 12 termina su primera parte en el versículo 6 diciéndome que después de que el hijo varón es arrebatado para Dios y su trono, la mujer huye hacia el desierto, donde tiene un lugar preparado de parte de Dios para que allí la alimente por 1260 días. Y pareciera como que termina allí todo. Cuando venimos al versículo 13, ahora entonces me va a explicar qué es lo que sucede durante esos 1260 días con la mujer. ¿Cuál es el intento del diablo contra la mujer? El versículo 13 me dice a mí que cuando el diablo o el dragón vio que fue arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, la que había dado a luz al varón. Y entonces a la mujer se le dieron alas de grande águila para volar hacia el desierto, al lugar que Dios tiene preparado allí. Y entonces, ¿qué hace el diablo? En primer lugar,
El diablo envía ríos o aguas para ahogar a la mujer, para tratar de destruir a la mujer. ¿Por qué quiere destruirla? ¿Y por qué utiliza el instrumento del agua o del río para destruirla? Es interesante que en la tercera parte de Apocalipsis 12, se menciona que ahora es la serpiente la que está realizando esa labor. Estos ríos y estas aguas, ¿qué representan? Una vez más, basado en el ejemplo o ilustración que utilizamos la vez anterior, en la presentación anterior, Juan me ayuda a entender un poco el uso del término agua, pero no me aclara completamente su uso. Allá en el capítulo 17, versículo 15, Juan me dice que aguas pueden representar gentes, muchedumbres, lenguas. Pero una vez más surge en mi mente la pregunta, ¿será que dentro de esas gentes, esas muchedumbres, estoy incluido o no estoy incluido? Porque parece muy genérico el uso del término. Tengo que seguir indagando un poco más en la Biblia. Y ahí es cuando tengo que regresar al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento ahora se me presentan dos pasajes claves para entender el uso del agua. El primero, lo mencioné, aparece en Isaías capítulo 57, donde se me dice a mí en los versículos 20 y 21 que estas aguas representan gentes, pero no son gentes comunes y corrientes, son impíos, injustos. Y cuando usted utiliza o lee el uso del término injusto o impío en el libro de Isaías, estos no son paganos, estos son individuos que creen en Dios, pero no hacen conforme a los principios de Dios. Así que ya empezamos a hacer diferencia entre gentes en forma general e injustos en forma específica. Pero luego Isaías da un paso más allá. Y allá en el capítulo 8 de su libro, me habla a mí o me presenta a mí que estas aguas que son injustos o son impíos representan ejércitos que son enviados para destruir al pueblo de Dios. O sea, son individuos que están dispuestos a pelear por defender los principios del sistema que representan. Así que cuando volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 12 y vemos que la serpiente o el diablo está enviando ríos, está enviando aguas contra la mujer, nos está presentando entonces cómo el diablo a través de los 1260 días o 1260 años, el diablo entonces persiguió a la iglesia cristiana y trató de destruirla cuando antes había tratado solamente de destruir a Jesús o derrotar a Jesús. Obviamente él sabía que derrotando a Jesús acababa también con el pueblo de Jesús. Al no poder con Jesús, al menos quiere vengarse en la persona de los seguidores de Jesús. Pero me dice la palabra del Señor que el Señor interviene. Y en el versículo 16, la tierra ayuda a la mujer, abre su boca, bebe las aguas del río que fueron enviadas. ¿Y qué representa eso? ¿Cuál es la tierra? Que bebe, que abre la boca. Juan personifica la tierra y la describe como si fuera una persona. ¿Qué tengo que hacer yo para entender esto? Una vez más el principio que aprendimos la vez anterior, tomar los términos, las frases, ir al Antiguo Testamento y buscarlas, encontrarlas. En donde aparece en la Biblia que la tierra tiene boca, la abre y traga líquido. Bueno, en realidad hay dos veces en el Antiguo Testamento donde se menciona que la tierra tiene boca y abre. Uno es allá en el libro de los Números, en el caso de la rebelión de Datán, Corá, de Datán y Corá y sus otros
asociados, cuando Moisés está orando y la tierra abre su boca y traga a los rebeldes. Aparece el fenómeno de la tierra que tiene boca, pero no traga líquido, traga es gente. Así que no se estaría aplicando tanto a lo que Juan está ilustrando aquí en el libro de Apocalipsis. Tenemos que seguir buscando. Y la única otra ocasión donde usted encuentra que la tierra tiene boca y la abre y traga líquido, aparece en Génesis capítulo 4. Versículos 8 y 9. Está en el contexto de Caín, que se levanta y mata a su hermano Abel. Y luego Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta es obvia. Dios sabía dónde estaba su hermano. Dios sabía lo que había pasado. Sin embargo, Dios le pregunta a Caín para darle la oportunidad a él de que reconozca, confiese y se arrepienta. Sin embargo, la respuesta de Caín es, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y entonces Dios en ese momento le dice a Caín, yo sé dónde está tu hermano. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Estoy parafraseando Génesis capítulo 4, versículos 8 y 9. Y luego entonces el Señor le dice a Caín, maldita la tierra de ti, que abrió su boca para tragar la sangre de tu hermano Abel. La tierra tiene boca y traga líquido, pero está conectada a la tierra con la sangre de un justo. Ese mismo o esa idea similar reaparece otra vez allá con Jesús en Mateo, en el capítulo 23, cuando le dice a los fariseos dentro de los ayes que sobre ellos vendrán todos los pecados que se cometieron y todos los asesinatos que se cometieron desde el principio hasta la muerte de Zacarías, cuya sangre fue derramada sobre la tierra y murió entre el altar y el templo. Y cuando usted va a Hebreos, en el capítulo 10, se describe la muerte de Jesús, cuya sangre también es derramada sobre la tierra. Lo cual le empieza a usted a conectar a la tierra con pueblo justo. La tierra con pueblo que refleja la justicia de Dios o que está tratando de reflejar la justicia de Dios. Así que esta tierra no es un enemigo en el capítulo 12. Esta tierra es alguien que reflejando principios de Dios ayuda, protege a la iglesia. Pero desafortunadamente algo pasa con la tierra. Y en el capítulo 13 usted va a encontrar que ahora la tierra ya no es amiga del pueblo de Dios. Ahora la tierra es enemiga del pueblo de Dios, porque de la tierra surge una segunda bestia. Y esa segunda bestia eventualmente también ataca al pueblo de Dios. Así que la tierra que antes ayuda en el capítulo 12, ahora se levanta contra el pueblo de Dios. Y quiero de manera particular en los minutos que me quedan enfocar su atención en el último versículo del capítulo 12, el versículo 17. Porque este versículo me va a ayudar a entender un poco más ampliamente la condición del pueblo de Dios en estos tiempos finales. Porque ahora Juan en un solo versículo, el 17, me va a mí a proyectar hacia el tiempo final. Allá me dice el verso 17, y el dragón fue airado sobre la mujer o contra la mujer, y se fue a hacer guerra o a batallar con los otros de la simiente de ella, los que están guardando los mandamientos de Dios y están sosteniendo o teniendo el testimonio de Jesús.
Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Hay un pequeño fenómeno que aparece aquí. En la primera parte de Apocalipsis, versículos 1 al 6, el diablo o el dragón no ataca a la mujer, la atormenta, pero el verdadero objetivo es destruir al hijo que ella traía en su vientre. En la tercera parte de Apocalipsis, versículos 13 al 16, ahora el diablo directamente ataca a la mujer y la quiere destruir, pero no puede. Cuando vamos al versículo 17, vamos a encontrar que una vez más el diablo no ataca a la mujer. ¿Qué ha pasado? Leamos el versículo una vez más. Y el dragón se fue airado sobre la mujer o contra la mujer. Se airó contra ella. Pero ¿contra quién fue la batalla? ¿Contra quién fue la guerra? Versículo 17 me dice a mí que la batalla no es contra la mujer, sino ¿contra quién? Contra los otros. La simiente o la descendencia de la mujer. ¿Cuál problema hay? ¿Cuál es el problema que existe? Que ahora el diablo no se preocupa por la mujer, pero se preocupa por la descendencia de la mujer. Y la característica de la descendencia de la mujer o la simiente de la mujer es que estos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aparentemente la mujer no tiene esas dos características, la simiente sí las tiene. Aparentemente ha habido un cambio entre la mujer inicial y la mujer que aparece en el versículo 17. La mujer inicial representaba una amenaza, la mujer al final del tiempo ya no representa una amenaza, no la persigue más. Ahora la persecución o el ataque es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dos razones. En primer lugar, la mujer en el tiempo final ha experimentado cambios y ya no guarda los mandamientos de Dios. La mujer representa ese grupo que cree que los mandamientos fueron clavados en la cruz, no hay que observarlos más. Y esa mujer reaparece en el capítulo 17 de Apocalipsis, descrita como una grande ramera. De esa mujer ha salido la simiente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, la misma característica del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 14, 20 me dice, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y Dios los continúe dirigiendo y sosteniendo en todo momento. Dios me los bendiga. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos, queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.